Vamos a hablar entonces de nervio mandibular, rama del trigémino, nervio clave para la profesión odontológica, ya que es el nervio que va a inervar, entre muchas cosas, los dientes inferiores, la encía relacionada a los dientes inferiores, gran parte de la lengua, glándulas salivales, así que tiene un territorio realmente muy importante y es la rama del trigémino que va a tener las fibras motoras somáticas. ¿Sí? Las fibras motoras somáticas para los músculos derivados del primer arco branquial van a estar en este nervio. Así que es de esperar que sea un nervio que va a llegar a los músculos que nosotros aprendimos que eran aquellos que derivaban del primer arco branquial, como los craniomandibulares, los suprayoideos anteriores y otros que no nombramos tantos, como los tensores tanto del velo del paladar como el tensor del tímpano. Así que este nervio, que muchas de sus ramas vamos a anestesiar, sin duda lo tenemos que aprender en profundidad. Así que comencemos. Como siempre, cuando estudiamos un nervio tenemos que saber el trayecto. En este caso, lo positivo tal vez para su estudio es que su trayecto es realmente muy corto, es solo este trocito de nervio. Y es un pedacito de 1 centímetro, no mucho más, y luego explota en sus ramas. ¿Qué son estas imágenes que estamos viendo? A ver, esta imagen de la derecha es una imagen muy clara. Se ve acá la mandíbula, los dientes inferiores, los molares, es una vista de frente a la rama que estaría por acá, media cortada. Acá veo el ángulo de la mandíbula para guiarme, acá sería el cuerpo, ángulo y vendría la rama, y la inserción de músculos craniomandibulares ahí. No todos, porque estaría relacionado con el borde anterior de la rama el temporal, y a medial de la rama los pterigoideos, ¿sí? Porción superior de pterigoideo lateral, porción inferior de pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, con los espacios que van a estar entre ellos los hiatos que aprendimos nosotros. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces podemos decir que el mandibular sale a medial del pterigoideo lateral. Y ahora nos vamos a esta imagen a color, donde aquí estaría la rama, es un corte a nivel de la rama, donde a lateral voy a tener al macetero y su inserción en la apófisis cigomática. Hacia arriba de la rama se irá el temporal con su inserción en bóveda. ¿Sí? Aquí estaríamos a nivel del efenoides, ya que este corte pasa por este agujero, que es por el que pasa el nervio mandibular. Es un corte a nivel, un corte frontal a nivel del agujero oval. Así que estoy en efenoides, esta sería la cara temporal del ala mayor y esta sería la cara infratemporal del ala mayor. Entre ellas teníamos un vértice, teníamos un accidente muy claro ahí, y eso se los dejo para que ustedes lo descubran. Entonces a medial de la rama tengo los pterigoideos lateral, porción superior, más pequeña, porción inferior, más grande, y el pterigoideo medial saliendo de la cara interna del ángulo de la mandíbula. Aquí, estos músculos que tenemos acá, vamos a quedarnos con los tres que tenemos por acá, estamos hablando de la faringe. Acá estoy en la pared lateral de la faringe. Entonces, estos pterigoideos y donde sale el mandibular va a salir por acá, que ahora vamos a ver cómo se divide ese lugar. Entonces, inicialmente, a nivel del agujero oval, va a pasar la raíz sensitiva
del nervio mandibular, es decir, aquel nervio que sale del ganglio trigeminal, es una raíz sensitiva porque el ganglio es sensitivo, y luego la porción menor se va a unir, va a pasar por debajo, ¿se acuerdan del ganglio? Y a nivel del agujero oval se va a unir con esta raíz sensitiva. Y ahí se va a formar el nervio mandibular. La porción menor que era mixta y la raíz sensitiva que, como dice el nombre, es sensitiva. Ahí entonces vamos a tener el nervio mandibular propiamente dicho, con su componente mixto, sensitivo y motor. Una vez que pasa el agujero oval, va a aparecer en el espacio pterigofaringeo superior. Sí, que ahora inicialmente sabemos que está entre el pterigoideo lateral, alateral, y la faringe amedial. Pero ahora vamos a ver específicamente qué es eso. Se va a relacionar con el gangliótico en este lugar, ¿sí? Pegadito en su cara posterior y medial va a estar relacionándose con el gangliótico, que es de otro nervio, que es el glosofaringeo, así que por algo el gangliótico aparece, se hace necesaria esa anastomosis, y ahí va a dar colaterales y sus terminales, que van a ser los troncos anterior y el tronco posterior. Ahora, enmarcado, ¿sí?, en negro, tenemos este espacio que es donde va a salir el nervio mandibular, que está medial de la rama. Y si nosotros sabemos que este agujero es el oval, ya sabemos que comunica cavidad craneal con fosa infratemporal. Esta es la fosa infratemporal, como la estudiamos antes, estaba medial de la rama, limitada hacia medial por la faringe. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a encontrar otra división, ¿sí?, que la van a dar los pterigoideos, ¿sí?, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Se va a trazar una línea vertical imaginaria en la que hacia el lateral de los pterigoideos todo este espacio se va a llamar pterigomandibular, entre los pterigoideos y la mandíbula, ¿sí?, entre los pterigoideos y la rama de la mandíbula, espacio pterigomandibular. Y entre los pterigoideos y la faringe, estos espacios se van a llamar pterigofaringeo, ¿sí?, entre los pterigoideos medial y lateral y la faringe amedial. Ahí tenemos esta división del espacio infratemporal, que se va a dividir de vuelta en superior e inferior con respecto al borde inferior de la porción inferior del pterigoideo lateral. Una línea horizontal imaginaria, y ahí aparecen 4 lugares: pterigomandibular superior, pterigomandibular inferior, pterigofaringeo superior y pterigofaringeo inferior. Por tanto, aquí, que sería lo mismo que acá, en esta imagen de la derecha, aquí sale el nervio mandibular, aquí aparece, aquí se comunica con el agujero oval, aquí estoy en espacio pterigofaringeo superior, que es donde lo veo salir una vez que atraviesa el agujero oval saliendo de base de cráneo. Y ahora que sé su trayecto, lo que tengo que saber son sus ramas. Entonces siempre un nervio va a dar colaterales y luego sus terminales. Si hablamos de colaterales, vamos a hablar del nervio espinoso. Entonces acá vemos el ganglio trigeminal, acá el cuerpo del efenoides, acá fosas nasales, acá el hueso palatino, acá también es palatino también, el agujero efenopalatino, dientes superiores, dientes inferiores. Estoy a medial de la rama, acá veo el agujero mandibular, pterigoideo medial un poco cortado, ¿sí? Y acá estaría en el agujero oval donde el nervio, la raíz sensitiva, acá se ve claramente, se une con la porción menor del trigémino. Bien, aquí entonces vamos a ver el nervio espinoso que pega una vueltita, sale por el agujero oval y pega una vueltita para entrar en el agujero espinoso que estaba al lado, ¿sí?, para inervar las meninges. Este sí, tal vez nos va a importar bastante más, que es el nervio del pterigoideo medial, ¿sí? Este nervio, que acá lo ven,
como llega al pterigoideo medial, va a tener fibras para este músculo, que es un músculo estriado esquelético. Por tanto, haciendo solo el razonamiento, sabemos que van a hacer de lo motor somático y de lo sensitivo propioceptivo. Y va también a dar ramas para el tensor del velo del paladar, que sería este, que se acuerdan que se insertaba en la apófisis pterigoide, ¿sí? Y eso les queda como para que busquen a qué accidente era a nivel de arriba y por dónde se deslizaba, y a este nivel generaba un doblez, ¿sí? Se acodaba. Así que eso se los dejo también como otro datito para que busquen. Y aquí vamos a ver que va a dar rama para el pterigoideo medial, para el tensor del velo del paladar y una para atrás para el tensor del tímpano, ¿sí? Y esas son las ramas que él va a dar. Luego, el nervio mandibular va a dar sus ramas terminales. ¿Sí? Tronco anterior, que acá no lo vemos, el tronco anterior, que van a ser estos tres nervios, el témporo bucal, temporal profundo medio y témporo massetérico. Ya los conocemos, muchos de ellos ya los conocemos. Y el tronco posterior, ahora después vamos a tener una vista mejor, que acá sí ve un poquito el tronco posterior, que van a ser el nervio lingual, que sería este que ven acá, el alveolar inferior, que se mete acá en el conducto mandibular, y este que mira hacia atrás, el aurículo temporal, con esta característica particular con esta arteria. Así que, si entendimos eso, si sé qué ramas tiene, por más de que no vimos todavía las terminales, ahora la vamos a estudiar, si entendí estas ramas colaterales, puedo continuar. Y ahora sí, en esta imagen sí vamos a disfrutar. Acá vemos que se sacó parte del cuerpo de la mandíbula, la rama entera, se sacó el cigomático, gran parte del cigomático, de la apófisis cigomática del temporal, para ver la fosa infratemporal. ¿Sí? Y algunos músculos como las dos porciones del pterigoideo lateral, el pterigoideo medial aquí abajo, estiloideo, vientre posterior del digástrico, buccinador por acá, la lengua. ¿Sí? Nos ubicamos glándulas importantes, submandibular, miren, y un poquito más adelante y arriba la sublingual, en relación a las fosas del mismo nombre. Así que el tronco anterior va a ser lo que sale acá. Ahí estoy en el tronco anterior. Va a dar entonces, si me voy hacia adelante, esta que es el témporo bucal, que se divide en temporal profundo anterior y bucal. Luego va a dar otra rama que no está acá, que sería el temporal profundo medio. Y luego da esta ramita que sube y baja también, que es el témporo massetérico, dando el temporal profundo posterior y el nervio massetérico. Bien, y ahí termina mi tronco anterior. Entonces vamos a estudiar su recorrido. El témporo bucal, cuando sale, va saliendo y va a pasar a este nivel entre las dos porciones del pterigoideo lateral. Va a pasar entonces por el hiato intrapterigoideo, témporo bucal, hiato intrapterigoideo, y ahí es donde va a dar una ramita para el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Con fibras somatomotoras y propioceptivas. Y luego, a nivel del hiato, una vez que lo atraviesa, se va a dividir en dos, en temporal profundo anterior, somatomotor y propioceptivo para las fibras anteriores del músculo temporal, y va a dar el nervio bucal, que va a descender. Va a descender y va a atravesar, entre otras cosas, los tejidos relacionados con la mejilla. Él va a ingresar a este lugar, a lateral del buccinador, que aquí tendríamos que no está el macetero, entonces acá
va a estar a nivel del hiato buccinato macetérico, cruzando el borde anterior de la rama aproximadamente 1 centímetro por arriba del plano cruzal cuando la boca está abierta, una referencia para la anestesia. Entonces va a terminar a este nivel en los tejidos subcutáneos de la mejilla entre el buccinador, ¿sí?, y el que no vemos acá, que terminaría acá en el hiato buccinato macetérico también, que estaría el cuerpo adiposo bucal. Y ahí se va a dar ramas para la mucosa y para la piel. Y eso es importante porque las ramas para la mucosa van a ser para la mucosa de la mejilla, ¿sí? Y también, muy importante, aparte del surco vestibular, ¿sí?, sector posterior del surco vestibular inferior, la encía vestibular del sector molar inferior, ¿sí?, y segundo premolar inferior, encía vestibular, así que es un nervio que vamos a anestesiar y ese dato es clave total. Puede extenderse a veces hasta primer premolar. Así que este nervio es un nervio sensitivo, el nervio bucal, aunque podría tener algunas fibras parasimpáticas postganglionares. ¿Se acuerdan que el gangliótico andaría ya pegadito acá? Así que todo lo que sale va a tener fibras postganglionares, porque las preganglionares, ¿de dónde vienen? Del glosofaringio. El glosofaringio le deja al ganglio y las postganglionares las lleva al mandibular. Para las glándulas de la mejilla podría tener el bucal. Luego faltaría el temporal profundo medio, que andaría por acá, saliendo por acá. Estoy en el hiato pterigocranial. Y yendo hacia arriba, rodeando la cresta infratemporal, ¿sí?, del ala mayor del efenoides, se va a deslizar en la cara profunda, ¿sí?, que acá no lo vemos, va a ascender a la cara profunda del músculo temporal para inervar las fibras medias. Y luego aparece más atrás el témporo macetérico, que acá lo vemos también, pasando por el hiato pterigocranial, dando el temporal profundo posterior, somatomotor y propioceptivo para las fibras posteriores de este músculo temporal, y el macetérico también propioceptivo y somatomotor para el músculo macetero. Pero este músculo temporomacetérico está muy cerca de una articulación muy importante que tenemos acá, que es la TM, así que va a dar algunas fibras para el sector anterior de esta articulación, así que también este nervio tiene fibras propioceptivas de la TM, ¿de acuerdo? Eso es todo razonando el cuadro que habíamos hecho y la clasificación de las aferencias. Ahora vamos a hablar del tronco posterior, que es el tronco bastante grande que da 3 ramas principales, ¿sí? Va más hacia adelante, va a ser el lingual, un poquito más atrás, en el medio de las 3, el alveolar inferior, y por detrás, hacia atrás, el aurículo temporal. El nervio lingual, que ahí lo ven, salen todas esas ramas, acuerden que sale del espacio pteriofaringeo superior, donde explotan sus ramas. Se va a dirigir hacia abajo y va a pasar entre los pterigoideos, ¿sí?, entre el pterigoideo lateral y el medial. Va a pasar por el hiato interpterigoideo y a nivel del borde inferior del pterigoideo lateral se van a astomosar con esta ramita que ven que viene de la profundidad, media desconocida, no sabemos de dónde viene, que es la cuerda del tímpano. Entonces, este nervio lingual sigue descendiendo para situarse una vez que sale del espacio pterigomandibular inferior, ¿sí?, pasó del espacio pterigofaringeo superior, hiato interpterigoideo, espacio pterigomandibular inferior, para pasar a la región submandibular antes,
por detrás, antes de llegar al miloioideo, de pasar el borde posterior. Aquí está en la región submandibular, donde ahí va a relacionarse con un ganglio, que es el ganglio submandibular, un ganglio del facial. Luego va a continuar su camino, una vez que está por arriba del miloioideo, está en la región sublingual, y terminaría en el sector anterior del piso de la boca. En su sector final va a dar ramas para la mucosa y la encía lingual y rama para la mucosa de la lengua. Bien. Entonces, de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, vamos a analizar un poquito. El nervio lingual es sensitivo. Cuando llega a la cuerda del tímpano le da dos tipos de fibras que no tiene el trigémino, parasimpáticas, preganglionares, y le va a dar también gustativas, que tampoco tiene el trigémino. Entonces, cuando llega al ganglio submandibular, va a dar los nervios submandibular, ¿sí? Nervios muy chiquititos que van a conectarse con el ganglio, y las preganglionares van a llegar al ganglio para hacer ¿qué? Sinapsis, como los ganglios parasimpáticos. Y de ahí van a salir las fibras para la glándula submandibular, las posganglionares. Y algunas posganglionares retoman al nervio lingual para llegar más adelante a la glándula sublingual. Bien, eso en cuanto a la información parasimpática. Ahora, la información, las aferencias, ¿sí? Somáticas exteroceptivas, ¿se acuerdan? Las de dolor, las de temperatura y tacto, van a provenir de la encía lingual de todo el sector inferior, de todos los dientes inferiores. Otro nervio para anestesiar entonces. Y con respecto a la mucosa de la lengua de los 2/3 anteriores, también va a tener esas aferencias sensitivas, exteroceptivas, somáticas. Así que también las va a llevar. Y las gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua también las va a llevar, pero no van a ir hacia el trigémino, ¿sí? Sino que van a ir hacia el facial. Y ahí podemos entrenarnos, que luego vamos a ver dónde están esos cuerpos neuronales, pero ya tendrían que ir sospechando. El nervio alveolar inferior va a descender, ¿sí? Y se va a introducir, que acá está cortado, a propósito, por el agujero mandibular, ¿sí? El agujero de entrada al conducto mandibular, que ustedes se acuerdan cómo es. Y luego va a salir por el agujero mentoniano. Este nervio alveolar inferior es mixto cuando sale, ya que tiene fibras sensitivas y motoras para este nervio, que es el nervio miloioideo, ¿sí? Que va a dar, se va a escapar antes de entrar al agujero mandibular, ¿sí? Acá lo ven salir, antes de entrar dejaba su huella en el hueso, en el surco miloioideo, y se iba a dirigir hacia abajo y adelante para pasar por debajo del miloioideo para inervarlo e inervar al vientre anterior del digástrico. Va a tener entonces fibras somatomotoras y propioceptivas. Una vez que entra entonces al agujero mandibular, el alveolar inferior es completamente sensitivo. Ahora vamos a ver qué va a inervar. Y luego, hacia atrás, vamos a tener el nervio auriculotemporal, que sale con dos filetes de nervio, el cual dejan un espacio en el medio donde se van a relacionar, y acá es una linda ubicación, con la arteria meningia media, y luego se va a fundir una vez en sí mismo, y acá el aurículo temporal va a estar a medial, ¿no?, del ATM. Sabemos que la inerva, propioceptivo, por detrás, en la zona retrodiscal, propioceptivo, y luego a lateral, propioceptivo también, yendo hacia la piel de la zona preauricular, ¿sí?, por delante del conducto auditivo externo. A este nivel también, aparte de propioceptivo, a este nivel va a tener aferencias exteroceptivas mecánicas para la piel de esa zona. Ahora, a este nivel, yo tengo una gran glándula, que no la veo acá,
por detrás del borde posterior de la rama, que es la glándula parótida. Así que también va a llevar fibras, ¿sí? Que acá dejo una ramita para la glándula parasimpáticas postganglionares del glosofaringio. Vamos a analizar entonces un poquito el tronco posterior. Entonces, para ver un poquito acá, este es un corte también a nivel del agujero oval. Acá se ven los pterigoideos, perdón, porción superior del pterigoideo lateral, porción inferior del pterigoideo lateral. Esta es la rama, pterigoideo medial, macetero, temporal. Acá veo el nervio mandibular, acá esa pelotita es el gangliótico, ¿sí? Y acá se ve cómo él va a dar sus ramas. Vamos a estudiar un poquito sus ramas de este corte frontal, que es muy linda esta imagen, realmente tiene muchos aportes. Entonces, cuando sale, ¿se acuerdan que iba a dar el nervio espinoso, que acá no lo veo? Iba a dar después nervio para el tensor del tímpano, que estaría acá, y acá estaría la cavidad timpánica, otro para el tensor del velo del paladar y otro para el pterigoideo medial. ¿Sí? El nervio pterigoideo medial daba esas tres ramas. Y luego iba a dar sus ramas terminales del tronco anterior, que estaría acá arriba, pasando el nervio temporomacetérico por acá, ¿sí? En el hiato pterigocraneal, esto es base de cráneo, ¿sí? Por el hiato intrapterigoideo, el temporobucal, ahí lo ven claramente, y por el interpterigoideo, el alveolar inferior y el lingual también, ¿sí? Alveolar inferior y lingual. Y a ver si podemos ver entonces este cadáver que es muy importante reconocer, que ya algo ya lo sabemos. Acá estaría el cóndilo, acá estaría la rama con el macetero que se cortó, acá veo la tuberosidad, se sacó la pared posterior de la tuberosidad, un pedazo para ver el seno maxilar. Y aquí estoy viendo la arteria maxilar, pero veo la porción superior del pterigoideo lateral, ¿se acuerdan de ella? La porción inferior del pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Entonces voy a ver cosas que salen, por ejemplo, entre las dos porciones del pterigoideo lateral, por aquí, un nervio que desciende, el único que va a ser el nervio bucal, que sería este nervio que ven acá en la imagen a la derecha. Acá veo dos nervios que descienden también, que son el alveolar inferior, atrás y adelante y medial del alveolar inferior, el lingual. ¿Sí? Acuérdense, adelante y medial del alveolar inferior va a estar el nervio lingual. ¿Sí? Que aquí los vemos, a los dos también, y acá ven el alveolar inferior como da la ramita del nervio miloideo, que se acuerdan que lo veíamos antes de entrar al agujero, al conducto mandibular. Y aquí también, para seguir viendo un poquito lo mismo, acá vemos, esta es una disección que hice en su momento, donde acá estaría parte del cuello del cóndilo, borde posterior de rama, ángulo, se sacó la coronoides, la escotadura mandibular también se fue, gran parte de la rama, acá se ve la arteria maxilar, acá estaría la tuberosidad que no salió en la foto, acá la vena maxilar, pero lo importante es aquí, como vemos, tres cosas que descienden y se iban a meter en el hueso, las agarré justo, que es el nervio por delante, la arteria y la vena por detrás. El paquete alveolar inferior, aquí lo vemos, y este que está acá, a medial y adelante, ven que está como profundo, está medial, pero está por delante claramente, es el nervio lingual. ¿Sí? Lo mismo que ven un poquito en esta imagen, el alveolar inferior, la arteria del mismo nombre, este es el ligamento esfenomandibular, ahí en la língula mandibular, y aquí por delante el nervio lingual, y aquí este que está acá relacionado con el buccinador, ¿sí? Esa es la mejilla, y el macetero que está de este lado, en el hiato buccinato macetérico, con el cuerpo adiposo bucal, el nervio bucal, acá lo vemos, ¿sí? Que habíamos hablado de su trayecto.
Entonces este nervio lingual, una vez que se introduce, ¿sí? Que acá vemos como una continuación de esa imagen, una vez que se introduce en la región sublingual, ahí va a dar las ramas para la arteria, para la glándula submandibular por detrás y luego para la glándula sublingual. Aquí por debajo hay otro nervio que también se va a relacionar con el nervio lingual, que es el nervio hipogloso. Bien, el nervio hipogloso, que está bien en el sector inferior de esta región sublingual, va a intercambiar fibras con el nervio lingual, ya que como el nervio hipogloso es el que inerva los músculos de la lengua, todos estos que andan por acá, relacionados con los movimientos linguales, y él es puramente motor, lo propioceptivo se lo va a pasar, esa información propioceptiva es la que le va a incorporar el lingual, y ahí van a compensar esa información que él no tiene. Así que un poco es para mostrarle las relaciones de estos nervios. Ahora que había quedado prometido. El nervio ocular inferior, acá vemos una vista interna de la mandíbula, acá veo la língula, el agujero mandibular, y el alveolar inferior que desciende, da el nervio miloioideo antes de entrar, que dejaba el surco miloioideo, y luego iba a dirigirse hacia abajo y adelante por el conducto mandibular, haciendo el recorrido que este conducto tiene. ¿Se acuerdan que se dirigía hacia abajo, dando una concavidad, ¿sí? Que mira hacia el sector molar? Y a nivel del primer molar es cuando él pasa de vertical a horizontal y también se dirige de medial hacia lateral. ¿Sí? Es una característica de este conducto que luego iba a terminar en el agujero mentoniano, dando el nervio mentoniano. Ahora, ¿qué va a inervar? Y bueno, de las cosas importantes, un nervio alveolar va a inervar alvéolo, va a inervar dientes. ¿Qué dientes? Todos los dientes inferiores. Entonces, el alveolar inferior va a dar ramas para los molares y a nivel de los premolares se va a dividir, va a dar ramas también para ellos, en dos nervios. ¿Sí? Un nervio incisivo para incisivo y canino y el nervio mentoniano para salir por el agujero mentoniano. Entonces, a nivel de molares y premolares, cuando se enfrenta, y a nivel también de incisivos, cuando se enfrenta al ápice, ¿se acuerdan? Una característica, viene el nervio, que aquí es lo que les queremos mostrar, donde viene el nervio y ahí va a dar una rama dental que va al diente. Va a dar una rama alveolar, una rama ósea y una rama dental. La rama dental se divide en dos, en pulpar y periodontal, y luego en el borde superior, o en el borde más cercano a la corona del diente del hueso alveolar, se va a anastomosar, se va a unir con los nervios óseos y gingivales, los que vienen de la encía. Entonces, la alveolar inferior tendrá fibras exteroceptivas somáticas para el sector molar y premolar inferior y dando el nervio incisivo para las piezas de incisivo central, lateral y canino. Cuando da el nervio mentoniano, va a tener fibras también exteroceptivas somáticas, pero para la encía vestibular de incisivos y caninos, pudiendo llegar a primer premolar. ¿Sí? El sector premolar, entonces, de la encía vestibular va a ser una situación, sobre todo del primer premolar, una situación de paridad entre el mentoniano, que viene del sector incisivo canino, y el bucal, que viene de los molares y del segundo premolar. Entonces, clave importante, se va a tener anastomosis, entonces el nervio mandibular con el nervio facial, ¿sí? Que acá lo ven, el nervio lingual como desciende, y acá se le une, viene de la profundidad, la cuerda del tímpano, ¿sí? Entonces, para ver un poquito más claro esto, porque también va a tener el ganglio submandibular, ¿sí? A partir de esta unión, aparte que es para las fibras gustativas que le da la cuerda del tímpano, lo parasimpático se manifiesta así. A ver si podemos ver bien esta imagen. Acá el trigémino, el nervio mandibular, el ganglio óptico ahí para ver dónde está más o menos el nervio. Y aquí el nervio facial. Entonces el nervio facial, ¿sí?
va a tener una fibra preganglionar, ¿sí? En un núcleo de él, y va a dar una rama, ¿sí? Dentro de las ramas que da, que es la cuerda del tímpano y se va a unir con el nervio lingual. Acá lo ven. Entonces viene la preganglionar, ahí la pueden seguir, hasta que llega a esta pelotita aquí abajo que es el ganglio submandibular. Ahí se va a ver sinapsis con la postganglionar para inervar la glándula submandibular y luego puede volver esa postganglionar para inervar la glándula sublingual. Creo que es un lindo esquema para entender esto. Ahora, otra unión necesaria es el ganglio óptico, por ejemplo, para inervar la parótida. Entonces, acá lo vemos, el ganglio óptico, ¿sí? En el sector medial de este nervio, pero para ver un poquito entonces esta unión, lo mismo, veo el trigémino, el nervio mandibular, el ganglio óptico, y veo, está acá el facial, que no me importa, y aquí por debajo el glosofaringeo. Viene la preganglionar, va a dar unos nervios que después los vamos a estudiar, que es el nervio timpánico, y luego va a ser una especie de plexo, el nervio petroso menor, y ahí le da el ganglio óptico al mandibular. Ahí se va a ir esas fibras postganglionar, acá va a haber sinapsis, y la postganglionar va a seguir este nervio, que ahí lo vemos saliendo por dos filamentos, dos bracitos, que es el nervio auriculotemporal, rodeando la arteria meningia media, ¿se acuerdan? Y luego haciendo ese trayecto medial, posterior y alateral del ATM, cuando ahí va a seguir hacia arriba, pero sin antes dar unas ramitas a la parótida con esas fibras postganglionares que lleva. Y ahí las ven cómo van saliendo. Es un lindo esquema este, realmente es muy lindo. Bien, una vez que entendieron todo esto, es un nervio que tiene mucha información, pero ordenadamente realmente se puede entender. Así que hemos finalizado su estudio.